Saluda el biólogo José Luis Vázquez Vegas y bienvenidos a su programa Resiliencia TV, el cual es un espacio que difunde temas de interés a la ciudadanía de una manera amigable, buscando ser parte de la solución a las problemáticas de nuestro país. El día de hoy hablaremos sobre la ciencia de datos. Y para esto tenemos a un invitado, a Arles Taboada. Arles Taboada es bachiller en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Él es consultor nacional para USAID y GIS, ha sido. Es especialista en tecnologías de la información, SIC y estudios ambientales, con más de 7 años de experiencia en desarrollo de software, procesamiento y análisis de data. En el tema ambiental, su experiencia se resalta en el uso del Google Earth Engine a través de procesamiento de imágenes satelitales ópticas y de radar. Conocimiento experto a nivel de lenguaje de programación como Java, Python, JavaScript, C#, PHP, entre otros. Arles es proactivo, adaptable, responsable y con buen sentido del humor. Bienvenido, Arles, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Luis, y gracias por la invitación, ¿ok? Y apoyo tu iniciativa de difundir la información como conocimiento sobre lo que es tecnología de información y aplicados a temas ambientales, ¿no? Muy buena iniciativa. Gracias, Arles, gracias. Arles, cuéntanos un poco sobre tu background, ¿no? Un poco cómo se iniciaste, cómo llegaste un poco a lo que, digamos, habitualmente haces. Mira, yo siempre, cuando estuve en la universidad, tuve interés por lo que es el desarrollo de software, ¿no? Tanto ha sido el interés que aún me sigo conservando como desarrollador, ¿no? Pero tú sabes que en el camino siempre hay diferentes actividades que uno realiza. Por ejemplo, para GIZ yo estuve trabajando en la parte de lo que es sistematizar información, ¿no? Para que sea más accesible, ¿no? Esa es una parte. Pero para lo que es Serfor, sí implementamos todo un sistema de información para Un poco fortalecer para... las necesidades, por ejemplo. Serfor es el servicio, ¿no? Serfor un poco para que conozcan el público, ¿no? Sí, claro. En este caso es el servicio forestal, pues, y en este Y de fauna caso silvestre. Okay. ahí fui contratado por lo que es USAID, justamente para apoyar en esta creación del sistema que gestionara y facilitara a los usuarios también a recopilar la información. Y en este caso yo también me sigo aún, digamos, colocando en el tema de lo que es tecnología de información. Ahorita estamos viendo lo que es posicionamiento web, ¿no? Entonces te das cuenta que siempre estamos en el rubro de la tecnología de información, pero siempre las tareas son diferentes, ¿no? Dependiendo del lugar donde estemos trabajando. O de la necesidad, ¿no? Que se defina. Cuéntanos, Arles, un poco, ¿no? Del tema de hoy. ¿Qué es la ciencia de datos? Mira, la ciencia de datos, bueno, como todos sabemos, es una disciplina interdisciplinaria, ¿no? Pero ¿en qué se enfoca? Se enfoca en extraer información. Pero tú para extraer información debes aplicar un marco teórico, debes aplicar lo que es la estadística y bien conocido como la minería de datos, incluso técnicas avanzadas como inteligencia artificial, ¿no? Pero siempre es subjetivo. Si resumimos todo eso en un solo objetivo, es simplemente transformar el dato en lo que es información, ¿no? Y ya de ahí Claro. podrías tú hablar de todo un proceso, podríamos aquí hablar muchas horas al respecto, pero se enfoca en eso nomás, dato en lo que es información. ¿Y para qué sirve la información? Para tener buenas decisiones, ¿no? Eso yo podría decirte que es ciencia de datos. Justo ahora, a raíz un poco de este problema, se ha generado mayor interés por esta disciplina, ¿no? De la ciencia de datos que ha podido, digamos, como señalas, ¿no? Con esta transdisciplinariedad, poder, digamos, obtener productos en torno a toda este análisis de la información como señalas. Y ahí la tecnología ha ayudado bastante, ¿no? Ahora, hablaste, Arles, un poco de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus aplicaciones. Mira, ya con respecto a todo lo que tú señalaste, de ese impulso de la tecnología de información, hay que recordar que esta disciplina abarcó antes de la tecnología, ¿no? Ese fue el impulso, que hay un gran marco teórico y ya con la tecnología esto pues se transforma en un boom, ¿no? Y ahora con respecto a lo que es la tecnología de la información o la inteligencia artificial, perdón, que tú me preguntaste,
La inteligencia artificial se basa principalmente en lo que son algoritmos, ¿no? Para tener, digamos, o emular, digamos, los procesos cognitivos del ser humano. Entonces, pero muchos cuando piensan primero en lo que es inteligencia artificial, quizás se remontan a lo que son robots, ¿no? Robots que interactúan contigo y que socializan contigo. Pero dejando de todo lado esa ficción, porque claro, eso es lo que de repente se quiera lograr en un futuro, ya nosotros estamos viviendo hace muchos años una era donde interactuando con la inteligencia artificial. Y si yo te pongo algunos ejemplos, por ejemplo, si tú recuerdas cuando inició el traductor de Google, cómo inicia, tú escribías un párrafo en inglés y te traducía algo incoherente, ¿no? Pero que se relacionaba. Exacto. Sin embargo, ahora pasa todo lo contrario. Es decir, tú escribes un texto y te sugiere, te dice, ¿tú quisiste escribir esto? Y a veces tú dices, sí, oye, escribí mal, ¿no? Es decir, ahora más bien es la inteligencia artificial la que te corrige a ti, ¿no? Antes tú decías, pucha, la traducción es muy mala. Ahora yo creo que el traductor dice, el usuario es muy malo, ¿no? Inclusive cuando tú haces una búsqueda en Google, te sugiere, te hace sugerencias. Y esta búsqueda está, digamos, basada en diferentes consultas que hacen diferentes usuarios. Ahí entra lo que es la Big Data, por ejemplo, ¿no? Interesante, Arles. Has hecho un Y podría ejemplo. ponerte muchos ejemplos al respecto, pero ya sería ahondar mucho, ¿no? De lo que es inteligencia artificial. Arles, Podríamos hablar también de sus aplicaciones, ¿no? claro, has hablado algo muy interesante sobre cuando has explicado de los usos, ¿no? Las aplicaciones. Has dicho un poco que eh, ahora ya se puede discriminar los malos usuarios, ¿no? Ahora, ¿cómo? O sea, y entonces, ¿hay riesgos quizás de la inteligencia artificial? Porque ahí noto algo, ¿no? De que, claro, uno hace, cuando, bueno, genera pues ciertas, comportamiento tiene un porqué, ¿no? Cuando tú dices eso de que ya sugiere, ¿cómo puede ser utilizado eso de una manera no adecuada, ¿no? Ya, o sea, veo que ya entra una parte ética, ¿no? O sea, ¿cómo ves eso, Ya no? en este caso, como yo te digo, ya se está utilizando de manera no ética, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos charlando aquí, justamente hay de repente un algoritmo que está analizando cada palabra que nosotros estamos diciendo. Y a veces dirán, no, eso no es posible. Te voy a poner algunos ejemplos. Si tú no te habrás dado cuenta en algunos casos, en algunos vídeos de YouTube, cuando hablan sobre temas políticos, son muteados, ¿no? Ya, yendo a ese lado, por ejemplo, cuando utilizan, por ejemplo, alguna canción que es propiedad de alguien más, justamente donde sale la canción por derecho de autor, te mutean esa parte. Entonces, no es que una persona esté escuchando todos los vídeos, porque sería imposible. Tú sabes que Yes. se originan petabytes de información en horas nada más. Entonces, sería imposible que alguien esté. Si no, son algoritmos los que analizan toda esta información y pues simplemente van muteando donde se infringe la norma, ¿no? Porque también hay, digamos, detrás de esto hay normas que ya, digamos, han obligado a YouTube a que tomen estas medidas, ¿no? No es que también YouTube se las invente y diga, no, hoy día vamos a mutar todos los derechos de autor, ¿no? En este caso, y por ejemplo, ¿cuál es el riesgo? Que, por ejemplo, tú usas WhatsApp, por ejemplo, muy seguido, y hay inteligencia artificial que está leyendo tus mensajes. No lo haces especialmente porque quieras saber qué es lo que tú haces, sino qué es lo que tú consumes, ¿no? Para ofrecerte publicidad. Pero eso es muy riesgoso, ¿no? También para evitar atentados. Si tú ves a veces alguien publica o postea algo o manda un mensaje en privado en Estados Unidos, como países bien avanzados como Estados Unidos, pues podrían hasta detenerte si tú dijeras por WhatsApp, oye, no sé, voy a explotar una bomba en tal evento, ¿no? Entonces Claro. se activa una alarma y automáticamente ya te están buscando para detenerte, ¿no? Entonces vemos que ya todo esto se está utilizando, o sea, ya estamos utilizando los algoritmos para espiar a la gente prácticamente, y eso yo lo veo que no es ético. Muchos podrían estar de acuerdo y otros que no podrían estar de acuerdo, ¿no? En este Interesante, caso, no muy sé cómo tú interesante. verías, ¿no? Que nos escuchen. A uno ya se ha resignado a utilizar la tecnología. Si uno, claro, uno ya sabe, por ejemplo, yo como en esta parte que estoy en el mundo de tecnología informática, yo sé todo esto, ¿no? Por eso tampoco soy mucho de compartir en redes sociales y al menos no, yo comparto lo que quiero compartir.
porque inclusive ahora mismo podría decirte que con toda tu información que tú has publicado en las redes sociales pueden hacer un perfil psicológico tuyo. Y a veces esto lo hace una inteligencia artificial, puede hacerlo de manera adecuada, pero no necesariamente ese perfil se ajusta a lo que tú eres, ¿no? También hay riesgo a que malas personas sean, digamos, tachadas como de repente psicópatas, ¿no? Sin serlo, ¿no? Porque simplemente una Carles, inteligencia mira, lo clasifica así. mira, es muy interesante todos los ejemplos que señalas. Yo creo que esa parte va a ser muy interesante cuando conversemos. Yo creo que vamos a tener un espacio para poder hablar sobre ese tema solamente de la inteligencia artificial, como nos cuentas, y de sus usos y aplicaciones, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, verlo también desde un punto de vista ético, que piensa, por ejemplo, ¿no? Uno, digamos, desde ese punto de vista, porque la tecnología, como tú señalas, está generando ya cambios en la humanidad, ¿no? Entonces, un poco a veces se informa sobre estos temas, como tú señalas, y estos cambios ya se vienen dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo hacen, como tú mismo lo has dicho, las redes sociales, y ya ahí entran otras preguntas muy interesantes de todo lo que has dicho. Arles, cuéntanos un poco, hablaste, ¿no? Bueno, tu especialidad, ¿no? En temas, digamos, de programación. ¿Qué es la programación y qué usos puede tener, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué es la programación? Mira, antes de ir a eso, pues que para ahondar simplemente en el punto anterior, tú sabes que para crear lo que son inteligencias artificiales, tú necesitas mucha información, ¿no? Y Exacto. no sé si, mira, mucha gente va a recordar, mucha gente, pues, de mi generación y tu generación, que cuando empezó Internet había mucho lo que era en la captcha. Cuando, por ejemplo, te acuerdas que salía un texto y salía un numerito, pero este numerito era medio extraño porque era como imagen, ¿no? Sí. Y pues te recuerda que tú colocabas el texto y luego tenías que colocar el número. Por ejemplo, el texto era para validar que tú estabas colocando de manera correcta, pero el otro que era una imagen, tú dirás, pero ¿por qué colocan una imagen? ¿Será para que no lo lean justamente algunos algoritmos que alguien pueda crear? No era para eso. ¿Sabes para qué era? Era justamente para recopilar información y crear modelos que puedan leer imágenes, porque en ese tiempo no se podía, es decir, no podías crear un algoritmo que te leyera imágenes, necesitabas recopilar información. Entonces muchas personas recordarán, ¿y por qué dirán? ¿Pero por qué cambia ahora son imágenes? Es porque ya se logró, es decir, ahorita tenemos inteligencias artificiales que leen imágenes. Yo te puedo crear un Wow. algoritmo que te transforme una imagen en texto, porque ya, digamos, se sabe, pero ya ahorita, actualmente ya hay. Ahorita lo que se quiere es el reconocimiento de imágenes. Y ahora yo te pregunto, ¿cuáles son las captchas que te aparecen ahora? ¿Te aparecen texto? ¿Qué te aparecen actualmente en las captchas? Son imágenes, Son ¿no? Y imágenes, si es hoy cierto. indica cuál es el... Porque ahorita el objetivo es reconocimiento de imagen. Al menos que Facebook ya inclusive te autoetiqueta, ¿no? Pasando a ello, vamos ahorita a responder la pregunta que me hiciste con Interesante, respecto a ¿ah? lo que es Me has dejado la pensando y programación. como te digo, Arles, vamos a conversar sobre ese tema porque eh, has, creo que has detonado, ¿no? Con estos, son hallazgos, creo que muchos de los que has dicho, ¿no? Mucho público, digamos, no sabe, ¿no? Y es interesante un poco informar de una manera adecuada sobre estos conceptos nuevos y sobre todo el tema de promover su utilización para cosas, digamos, positivas, ¿no? Para nuestro país, sobre todo, que yo creo que la tecnología puede ayudar bastante a nuestro país. La verdad que Sí, sí. lo que te Ahora, comentaba, lo que te consultaba era sobre qué es la programación y qué usos puede tener. Cuéntanos un ok. poquito sobre eso. Mira, hablando de la programación, pues tenemos que la programación es prácticamente utilizar algoritmos, ¿no? Entonces todo se simplifica en algo tan sencillo, te das cuenta que todo, por ejemplo, en lo que es ciencia de datos utilizamos algoritmos, en lo que es inteligencia artificial utilizamos algoritmos. No vamos a la programación, que es exactamente, es simplemente aplicar esos algoritmos y codificarlos, ¿no? ¿Y De qué es luego un de algoritmo? Mira, un algoritmo es una secuencia de pasos para lograr algún objetivo. Ahora, tú defines, el objetivo no te lo define el algoritmo, el objetivo lo defines tú. No Ok, sé, ok. ponme un objetivo que ahorita se te ocurra y podríamos decirte un algoritmo adecuado para eso, ¿no? Por ejemplo. A ver, por ejemplo, ahora que hay mucho, por ejemplo, el tema con esto, con la pandemia que ha habido, yo quisiera tener un objetivo, de repente con imágenes satelitales, identificar eh,
¿Cuáles son los focos, digamos, de repente de residuos que se están generando en la calle? Eso es un objetivo. ¿Se podría hacer con algoritmos? Claro, ahora, ¿qué necesitamos para generar ese algoritmo? Necesitamos información, ¿no? Como tú quieres algo georreferenciado, se debe recopilar información georreferenciada, ¿no? Y luego, teniendo la información, pues se explota la información. A través de un algoritmo yo le digo, oye, ¿dónde está la información? Extráemelo, ¿no? Luego de extraérmelo, ya te pregunto a ti, ¿qué quieres exactamente de esta información? Tú me dices, necesito saber los focos. Y claro, obviamente hay tanta información que la mejor forma es mostrarlo en un mapa, ¿no? Entonces, ya teniendo esta información, lo podemos visualizar, ¿no? Pero tú te das cuenta que hay unos pasos: traer la información, luego definir cómo medir la información y luego visualizar la información, ¿no? Entonces, todo esto es lo que define un algoritmo, ¿no? Son pasos a seguir para cumplir un objetivo. Ahora, hablando ya netamente en lo que es programación, en la aplicación de los algoritmos para codificar, ahora tú preguntarás cuántos lenguajes de programación hay, ¿no? Yo como programador no podría mencionar todos los lenguajes porque realmente son tantos, es como la cantidad de idiomas, es como yo te preguntara a José Luis, dime todos los idiomas que existen en el mundo. Podrás mencionarme algunos, pero no todos. Y el problema es cuando... Sí, claro. Al menos los idiomas del mundo ya están definidos, ¿no? Es decir, ya no se van a crear nuevos idiomas, al menos que yo sepa, no. Pero en el lenguaje de la programación no existe esa limitación, ¿no? Es decir, siempre se están creando nuevos lenguajes. Y ahorita inclusive he visto lenguajes, por ejemplo, con nombres ambientales, ya inclusive, ¿no? Por ejemplo, uno que era de lo que es Microsoft, creo que se llamaba Bosque, algo así, ¿no? Imagínate. No recuerdo exactamente el nombre, pero sí, ya te das cuenta que siempre está cambiando y siempre están saliendo nuevos lenguajes y va a llegar un momento en que la cantidad de lenguajes de programación quizás van a superar la cantidad de lenguajes humanos. Entonces, si tú defines a una persona que sea experta en todo este tipo de lenguaje, es netamente imposible, ¿no? Porque prácticamente yo podría crear un lenguaje de programación, ¿no? Yo podría crear mi propio lenguaje. La cuestión está es que tan difundido es justamente el lenguaje, y ahora hablando de ese lenguaje tienes que tener que tiene diferentes plataformas. Por ejemplo, no es lo mismo programar en un entorno de Windows que programar en un entorno de Linux, que programar en un entorno de Mac. Difieren mucho. Por eso es que también uno se enfoca en aprender lenguajes que sean multiplataforma. Ahora, hablando simplemente de un lenguaje multiplataforma, estaríamos hablando de Python, de JavaScript, Java, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre uno se enfoca. Ahora tú dices, pero ¿para qué propósito? Por eso uno debe aprender un lenguaje multipropósito, ser multiplataforma, multipropósito. Y en fin, no debería enfocarse en... Uno cree, dice, un programador es valioso siempre y cuando manejes tanto el lenguaje. Y eso es mentira. A veces un programador puede ser valioso simplemente manejando un lenguaje, ¿no? Un lenguaje es tan grande. Sí. Yo manejo varios lenguajes, pero yo de cada lenguaje, pues, lo utilizo para diferentes propósitos, ¿no? Entonces yo me enfoco a aprender esos lenguajes para dichos propósitos. Yo lo enfoco, por ejemplo, para lo que es el desarrollo de software comerciales. Hay otros que yo me enfoco para lo que son, digamos, extraer información de teledetección. Hay otros que yo de repente me enfoco para extraer información de la web, para automatizar algunas partes, ¿no? Entonces, en cada uno de los lenguajes yo lo voy utilizando para diferentes propósitos, ¿no? Pero si tú me dijeras, oye, ¿te conoces todo el lenguaje? Te engañaría, ¿sabes por qué? Porque los lenguajes también se actualizan. Cada cierto tiempo van apareciendo nuevas funciones. Lo que tú sabías ahora de programación, de repente el año que viene ya no sirve. Y entonces ese también es un riesgo, ¿no? Es decir, exige, ¿no? A que estés constantemente digamos, actualización. Sí, no, mira, es un riesgo también, porque bueno, eso uno tiene que ser autodidacta. Si uno deja de programar de repente un par de años y regresa con el mismo lenguaje que era un experto, se da cuenta que ya todo ha cambiado, ¿no? O sea, ya cambió tanto que dice, pucha, voy a tener que aprender de nuevo, leer la documentación de nuevo. Claro, evidentemente hay algunas partes que se conservan, hay otras que se depuran, pero también es una gran ventaja, ¿sabes por qué? Claro. Como se cambian los lenguajes, pues se cambian justamente la sintaxis. Un programa que ya tiene varios años
pues necesita ser actualizado y se origina, digamos, ahí también nuevos trabajos, ¿no? De actualización, mantenimiento, ¿no? Entonces también eso de que sea dinámico ayuda mucho a conseguir trabajo y que sea un ambiente que siempre, digamos, está necesitando a especialistas, ¿no? Y Arles, mira, ese es un tema muy interesante porque yo estoy totalmente seguro y creo que el ámbito, digamos, de la tecnología en nuestro país todavía ha sido muy poco explorada, sobre todo en estos campos que nos estás señalando, nos estás contando, nos estás dando a conocer. Respecto un poco a ese público, digamos, que tiene interés en el tema de las tecnologías, ¿qué características consideras que debe tener el profesional que trabaje con ciencia de datos, inteligencia artificial, programación? ¿Qué características? Mira, podría hablarte yo de características cognitivas, pero realmente no creo que esto sea fundamental, ¿no? Sí, obviamente, si tú me dijeras, oye, para extraer información, ¿qué necesitarías? Alguien analítico. Obviamente, creo que en cualquier campo hay personas que hacen análisis, ¿no? O sea, no hay alguien que sea autómata, sea un robot y no analice al menos algo, ¿no? Entonces, creo que todas las personas tenemos algo de analítico. Pero si saliendo de todos los temas cognitivos, me enfocaría simplemente en temas, digamos, con respecto al estado emocional, inclusive de la persona, ¿no? Y a sus capacidades de autoaprendizaje, por ejemplo, que le gusta. Sí, es un campo tan cambiante que tú necesitas ser autodidacta. Nadie te lo va a enseñar, claro. ¿no? Y si alguien te lo enseñó, ya te enseñó algo que se desfasó. Eso es lo curioso. Por ejemplo, dice, ¿No? ¿tú has visto estas carreras o al menos cursos que hay en las universidades que dice curso de actualización? Y de repente para que esa persona aprenda lo que te va a enseñar ese curso de actualización, pues simplemente ha tenido que leer la documentación, ¿no? Es decir, si es un docente, no va a esperar que alguien haga otro curso para que él aprenda, no, lee la documentación. Pero cuando ella está dictando el curso, ya cambió la tecnología. Ya, eso que te está enseñando ya se quedó desfasado. Eso es lo que pasa en la tecnología. Mira, para no rajar de nadie y ponerme en mi propio caso, ya, mira, si tú ves a mi canal de YouTube, yo tengo un canal de YouTube donde hago curso de programación justamente, yo hice un curso... ¿Cómo se llama tu canal, Arles? Cuéntanos, ¿cómo se llama tu No, canal? está con mi nombre, Arles Taboada Okay. Sánchez, Arles Agustín Taboada Sánchez, y podrían encontrar mi canal, ¿no? Y si yo tengo un curso, por ejemplo, con respecto a lo que es Google Engine con Python, ¿no? Yo hice la lista no hace mucho, yo hice el año pasado la lista recién. Tiene como 22 vídeos, ¿no? Yo estaba muy contento porque dije, hice 22 vídeos justamente hablando de Google Engine, que en ese tiempo no había, ¿no? No había, al menos con Python, Google Engine con Python no había. Entonces yo podría decir que fue uno de los primeros en subir vídeos al respecto, ¿no? Bueno, a ¿Y qué generar pasó? desarrollo, ¿no? Porque entiendo que primero se hace un desarrollo, generar algoritmos y luego ya, bueno, el video es el producto de lo que es, del producto del que has hecho, pero el desarrollo entendería que también es... Claro, es decir, lo que yo hablaba en el vídeo, ¿no? O sea, Claro. yo justamente para hacer el vídeo, pues utilizaba inclusive la documentación oficial que estaba en ese momento. Estamos hablando de 2019 ya. Habré publicado estos vídeos más o menos por septiembre, más o menos del 2019, por ahí en adelante, ¿no? ¿Y qué pasó en este año, más o menos antes del 11 de marzo, por ejemplo? Más o menos salió una actualización de Google Engine, ¿no? Que te decía, bueno, actualiza porque prontamente ya no va a dejar de funcionar tal y como tú lo esperas, ¿no? Ya no los servidores van a dejar de responder. Entonces yo le hice caso, o sea, yo actualicé y me di cuenta que muchas de las cosas que había utilizado, por ejemplo, para crear mi curso, ya habían dejado de funcionar, que eran paquetes externos, ¿no? Entonces ya habían dejado de conectarse y todo eso. Y tuve que buscar maneras alternativas porque yo dije, no se puede quedar esto en el aire. Dice, voy a hacer otros vídeos para que la gente tenga sus modos alternativos de seguir trabajando. Porque yo hice una lista de 22 vídeos que por la actualización ya quedaron desfasados. Entonces te diste cuenta qué tan dinámico es la tecnología. Es decir, yo hago mis cursos en la plataforma de YouTube y no pasará mucho tiempo porque lo que yo estoy enseñando 6 meses, ahí ya quedó ¿no? desfasado. Claro, Sí. 6 meses, mira, lo que nos hace eso interesante. Claro, y ya queda desfasado porque va a llegar a personas, incluso hay comentarios de personas diciéndome, oye, lo que tú me indicas no me está funcionando, ¿no?
Y a Claro. veces no comprenden que no es por el tema que yo me haya equivocado al escribir el código, sino es por el tema de las actualizaciones, ¿no? Entiendo. Y entonces, uno también puede decir que es una oportunidad para volver a tocar el mismo tema, ¿no? Y volver a hacer un vídeo al respecto, ¿no? Pero a veces uno quiere que lo que hace perdure, porque ese es el objetivo de los vídeos, ¿no? Es decir, lo que tú hablamos ahorita perdure en el tiempo, ¿no? O sea, al menos un tiempo considerable, ¿no? No sé, un par de años, ¿no? Pero porque también, por ejemplo, para hacer los vídeos, a mí nadie me paga, ¿no? Entonces lo hago con mi propio tiempo Claro. y volver a rehacer la lista. Yo mi objetivo era volver a rehacer la lista, pero la verdad ya no, por temas laborales ya no pude hacerlo, ¿no? Arles, y mira, es interesante lo que señalas porque es un claro ejemplo, digamos, de qué tan rápido cambia la tecnología en temas prácticos, ¿no? O sea, tu intención ha sido enseñar por lo que nos has estado comentando, pero la tecnología le va tan rápido hasta siquiera la enseñanza o generar los insumos para la enseñanza, que cambia, que cuando alguien entra ya cambió. Entonces, me parece que eso es un claro ejemplo de qué tan veloz es la tecnología, cómo va aumentando, lo cual Claro. lo hace más más desafío, ¿no? Hacia los profesionales que quieren involucrarse en estos ámbitos. Arles, nos hablabas mucho un poco del Google Earth Engine, ¿no? Cuéntanos ¿qué es el Google Earth Engine y algunas aplicaciones en las cuales hayas desarrollado. Bueno, que entiendo por lo que nos has dicho que están en tu canal, pero cuéntanos un poco de eso. Mira, si hablamos de Google Engine, podríamos hablar como una plataforma que tú tienes acceso a diferentes tipos de bases de datos con respecto que podrías explotar para temas ambientales, ¿no? Ahora, evidentemente, estas bases de datos son gratuitas, es decir, son libres, cualquiera las podría consultar, inclusive a sus proveedores oficiales y te la daría. Pero, ¿qué te imaginas de una plataforma que te brinde todas estas bases de datos? Es decir, que tú no tengas que ir de proveedor en proveedor solicitando la información, sino que tengas en un lado centralizado toda esta información y que tú la puedas consultar, ¿no? Y tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos con respecto a lo que es Google Earth Engine, maneja imágenes satelitales. Si tú quieres descargar una imagen satelital, tiene más o menos un peso de 1 giga. ¿Te imaginas Claro. descargar 10 imágenes? Son 10 gigas. Pero en la plataforma tú puedes hacer eso, descargarte inclusive de varios años, podrías descargarte 100 imágenes en cuestión de segundos, ¿no? ¿Por qué es posible esto? Porque utiliza lo que es la computación en la nube, ¿no? Ahora, si hablamos de lo que es computación en la nube, podría decirte yo que antes de usar Google Earth Engine, porque ya llevo prácticamente ya, vamos a ir a 3 años utilizando Google Earth Engine, si alguien me hubiera dicho, oye, hay una herramienta que utiliza la computación en la nube y es gratuita, yo hubiera dicho, no, estás mintiendo, ¿no? Porque todo lo que proveedores de lo que te dan, digamos, capacidad para procesar información en la nube, no es gratis, ¿no? Tienes lo que es Microsoft con Azure, tú pagas para eso y es bien costoso almacenar información ahí. También tienes en Amazon, también puedes tú almacenar información, pero tienes que pagar. Y es Claro, increíble utilizan servicios. que tenga Google Earth Engine muchos petabytes almacenados, ¿no? Que tú puedas consultar y de manera gratuita, ¿no? Y si ni siquiera tienes que preocuparte por subir información, porque ya la información está ahí. Hay muchos que dirán, nosotros queremos subir nuestra propia información. También te da más o menos un espacio de 250 gigabytes para Wow. almacenar, ¿no? Yo me acuerdo que si hablamos ahorita, por ejemplo, de lo que, hablando de petabytes, mucho dirán varios petabytes, ¿cuánto es eso, no? Pero ¿cuánto es un petabyte? Casi 1 millón de gigabytes, ¿no? Si tú recordarás, primero empezamos con los disquetes que te permitían almacenar kilobytes, ¿sí? Cuando inició, ¿no? Después pasamos al disco duro, que ya estábamos bien pecho porque almacenábamos megabytes, ¿no? Ya estamos más Pero contentos ya ya. actualmente los discos duros ya tenemos en gigabytes y ya podemos almacenar gigabytes. Tampoco es que sea mucho, porque si tú analizas tu computadora, pues a lo mucho tendrás 500 gigabytes y si tienes suerte un terabyte, ¿no? 1 terabyte, es cierto. Que son 1000 gigas, ¿no? Entonces luego pasamos a los servidores que ya eran ya en el formato de terabyte, ¿no? Ya los servidores ya sí almacenaban. Pero ¿qué pasó? Es decir, alguien dijo, oye, pero nosotros en la web estamos generando petabytes en hora, ¿no?
¿qué utilizamos para almacenar petabytes? Entonces, obviamente, para almacenar petabytes utilizabas tú lo que es la nube, ¿no? Es por eso que simplemente si vemos esa pequeña característica de Google Engine que tiene varios petabytes, estamos viendo que para poder almacenar dicha información tiene que utilizar la nube. Y cuando ya hablamos de computación en la nube, estamos hablando que utilizamos, digamos, hay alguna forma de explotar dicha información. Y mira qué curioso que esta herramienta utiliza la programación para poder explotar dicha información. Es por eso que yo utilizo la herramienta, porque tú habrás visto que yo estoy en el mundo de la tecnología de información y mi perfil es prácticamente también desarrollador, ¿no? ¿Podrías decir que fue un descubrimiento entonces que es poco conocido por los programadores, desarrolladores, que apertura nuevos espacios de conocimiento? Sí, por desarrolladores, sí, exactamente sí. De repente más lo conocen gente que está más dedicado de repente al campo de la geografía, cartografía, ¿no? Pero como ingeniero de sistemas, es decir, en mi caso, yo de toda mi promoción, si yo me pregunto, oye, ¿tú conoces Google Engine? No, ¿qué es eso, no? A pesar de que tú puedes codificar ahí. No, nunca lo he usado, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, de repente empresas enfocadas a cursos de programación, de repente tú revisas toda su lista y dices, oye, justamente Google Engine utiliza la programación. Que es una gran empresa que dicta cursos de programación, tú buscas toda la lista y no hay ningún curso con respecto a lo que es Google Engine. Entonces te das Google Earth cuenta. Engine, Google Earth Engine, un poco para que conozca también nuestra audiencia, ¿cuánto es pagado? ¿Lo haces con una cuenta tuya? ¿Hasta cuánto almacena de información? Claro, nos hablabas un poco de estos datos, pero esos datitos pequeñitos de repente que nos den una idea. Mira, lo mejor de Google, o sea, hablando ahorita solamente de Google, es que te da servicio de manera gratuita, ¿no? El que lo ha ido proveyendo desde hace muchos años, por ejemplo, porque esto de Google Engine no es reciente, ¿no? Si tú buscas en la historia de Google Engine, podríamos decir año 2002, ¿no? Pasaron tantos años y yo recién me enteré, entrando al 2018. Entonces yo recién me enteré en este año que existía Google Engine, ¿no? Por una necesidad mía, ¿no? Entonces, ella es más, yo en mi mente decía, oye, se necesita una herramienta que haga esto, pero realmente es costoso, ¿no? Y cuando yo descubrí esta herramienta, dije, oye, pero ¿por qué ya crear una herramienta si aquí está la herramienta? Claro, hay que usarla nomás. Y ¿sabes lo que me sorprendió a mí? Que fuera gratuito. Porque no hay nadie, al menos aparte de Google, ¿no? No hay nadie, otro proveedor que te dé el poder de la nube, que puedas utilizar computación o nube y puedas también utilizar, digamos, lo que es Big Data y todo esto, y puedes utilizar una arquitectura que ya está levantada para hacer consultas de manera gratuita, ¿no? Entonces me quito el sombrero, parecemos partner de Google aquí, pero no lo somos, realmente es que es bien fabulosa la herramienta. Claro. Y ahora, es gratuito y con respecto, digamos, tú dices, si todos pueden acceder, lamentablemente no. Entonces, si tú tienes que hacer una solicitud y te tienen que aprobar dicha solicitud para que tú puedas utilizar la plataforma. Ahora, yo te digo, ¿qué tan posible es que te rechacen la solicitud? Va a depender de lo que tú llenes justamente en la solicitud, ¿no? Es decir, si la solicitud lo llenas con datos verídicos, es decir, con un correo que tú ya vienes utilizando muchos años atrás, o de repente que tu correo tenga información, pues, que sea verídica, pues, ¿no? No vas a poner Anacleto Pancracio y simplemente por llenar el formulario de crear el correo. Y colocar justamente, si tienes, por ejemplo, estudiado en una universidad, algún lugar, colocarlo, ¿no? Porque eso también va a influir mucho cuando revisen tu solicitud, ¿no? Que tampoco estoy seguro que lo revise un ser humano, de repente lo revisa una inteligencia artificial, ¿no? Te revisa esa solicitud. Podría ser, ¿no? No creo que tengan tiempo para revisar tantas solicitudes, ¿no? Harley, me preocupa un poco todo lo que dices respecto a la inteligencia artificial porque daría la idea que en algún momento nos puedan reemplazar. No, y sí. Lo peor de la Ajá. inteligencia artificial es que busca términos claves, ¿no? Inclusive yo tengo un vídeo en mi canal donde digo, para crearte una cuenta de Google, utiliza dichos términos, ¿no? Porque estoy pensando que si lo revisa una inteligencia artificial va a buscar términos clave, ¿no? Por ejemplo, un término clave, hago investigación. Entonces, investigación no subraya, dice, investigación. ¿Sobre qué? Cuerpo de agua, bofedal. Y todo esto se relaciona con lo que es Google Engine, ¿no?
Entonces, si la Claro. inteligencia artificial busca palabras clave y decir, este perfil, sí, aprobado, ¿no? Y ve inclusive que tú perteneces a un centro de investigación, de repente a una universidad, es algo clave, ¿no? Te va dando check, 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 check. Suma tu puntaje y con respecto a ese puntaje te da acceso o no. Entonces, por eso es que, y también viendo que tu información sea verídica, ¿no? Es muy Claro. importante dar información verídica en esta solicitud. Arles, bueno, están invitados chicos a ver el canal de Arles ahí, ¿no? Si los que tienen interés en el tema de Google Air Engine. Arles, ¿y cómo vamos en el Perú? En el tema de ciencia de datos, en el tema, digamos, de inteligencia artificial, ¿cómo vamos? Mira, yo he trabajado en diferentes instituciones y especialmente en lo que es el sector ambiente. Podría yo hablarte más del sector ambiente que de otras partes del Estado, ¿no? Pero lo que ya falta, por ejemplo, es lo que es interoperabilidad, ¿no? Yo creo que hay muchas instituciones, tampoco es que no haya instituciones pensando en la interoperabilidad, están apuntando a eso, pero el tema de la interoperabilidad ya es algo que tiene muchos años atrás, ¿no? Y nosotros recién estamos empezando. Entonces muchos dirán, oye, sí, sistemas interoperables, el Estado está a la vanguardia, pero realmente si tú ves, eso es algo que ya ha quedado de repente muchos atrás, ya otros estados lo han aplicado, ¿no? Entonces estamos un poco atrasados en ese tema. Más aún con Ahora, la velocidad, ¿no? Que nos has mostrado, digamos, bueno, no gráficamente, pero, digamos, en tu relato, tan rápido que cambia, ¿no? sí, exactamente. Ahora, yo he trabajado internamente, yo como personal, yo creo aplicativos y necesito información para crear aplicativos, ¿no? Entonces me di cuenta que al no ser interoperable no podrías acceder a este tipo de información. Entonces dependían mucho de las instituciones que brinden, es decir, que liberen esa información para tú crear tus aplicativos, ¿no? Y a veces siendo uno parte de la institución también tiene trabas. Te imaginas a las personas de afuera, ¿no? ¿Te imaginas lo ideal es que fueran que todas las instituciones liberaran de una u otra forma? Una forma es a través de las APIs, ¿no? Y pudieran consultar su información. Y a través de la API, pues ya no te ves limitado, puedes hacer diferentes tipos de consultas, podrías crear, digamos, modelos más robustos. Sin embargo, nosotros hemos quedado, no puede, es decir, si tú me dices, oye, le vamos a hacer un modelo robusto, te diría, José Luis, ¿dónde está la información? ¿No? Dime dónde está la Pero, información. Arles, un poco lo que ha hecho el Estado ahora últimamente con el tema de la pandemia, liberó los datos de la salud, ¿no? Que creo que fue positivo también en términos, porque mucha gente pudo hacer un poco esto que señalas. Ahora, el tema sí sería un poco generalizar un poco al código, digamos, bueno, abierto, ¿no? De la información. Miras, a veces, claro, liberaron la información, pero la información no siempre estaba actualizada a tiempo. Tú sabes que para que algo sea exitoso, al menos esto en el tema de lo que es el COVID, necesitas tiempo que sean actualizados en tiempo real, ¿no? Es decir, tener acceso a esa información. Porque la información es útil en un determinado momento. Pasado ese momento, tú podrás tener toda la información posible. Y es más, inclusive limitan a algunos tipos de campos, ¿no? Es decir, por ejemplo, no te dan la georreferenciación de la persona que está infectada, ¿no? Porque dicen, no, es un tema de privacidad. Pero no se dan cuenta, es decir, nosotros a través de la tecnología podríamos decir, pues, oye, no decir la posición exacta de la persona que está enferma, sino decir, oye, en esta área determinada hay tantas personas infectadas, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Claro, claro. Una calle, pues al ver mucha gente, tiene una alarma, ¿no? Decir, oye, cerca de ti hay una persona infectada, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Sin embargo, te quitan ese campo y pues ya tú dices, oye, ¿y ahora qué hacemos, no? Es decir, ya me dice que es hombre, mujer y está infectado y ya, ¿y qué más, no? ¿Dónde vive, no? Ya, bueno, ya a lo mucho te ponen el distrito, ok, bueno, ya, distrito. Pero a veces para hacer algo más, Entiendo, digamos, entiendo. robusto, no necesitas tú solamente el distrito, necesitas una indicación más, limitarlo más, ¿no? Porque obviamente yo diría, pues si veo un aplicativo que me dice en tanto distrito hay tantos infectados, pues obviamente no necesitas un aplicativo para eso. Es decir, tú sabes que en todo el distrito hay personas infectadas, ¿no? Pero además más me gustaría saber cuáles son las zonas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si tú tuvieras la información georreferenciada,
diría, oye, esta es una zona de riesgo dentro de tu distrito, ¿no? Ah, caramba, esta es una zona, entonces a esa zona yo no debo recurrir. Y esto lo podrías hacer con la tecnología, pero lamentablemente el tipo de formato que te dan lo que es el Ministerio de Salud, pues no es el adecuado, ¿no? Y a veces encuentras incluso en vez de un Excel encuentras un PDF, ¿no? Entonces leer un PDF no es tan sencillo, ¿no? Como pueda parecer. Entonces Sí, vemos creo que todas nos esas limitaciones. falta cultura, ¿no? Cultura de, o sea, todo lo que nos dices está cubierto con muchos estándares, con mucha información estructurada, o quizás de repente no estructurada, pero requiere ciertas condiciones para poder también utilizar la información y ahorrar tiempo, ¿no? Interesante, interesante darles, y sí, yo creo que todavía hay una brecha grande, ¿no? También. Y bueno, vamos a ver un poco cómo desde esta trinchera podemos a motivar a que más personas puedan involucrarse en poder analizar información, generar modelos robustos, como tú señalas, pero siempre va a depender de la información, ¿no? La información, generar información es costosa en nuestro país. Habría que pensar bastante también desde un inicio el uso y la utilización, pero también pensar en estas tecnologías que nos has dicho para poder ser más eficientes con el gasto, ¿no? Arles, y dime, ¿qué países llevan la vanguardia en el tema de la ciencia de datos y la inteligencia artificial? Mira, sin duda alguna, tú has visto la grande disputa que hay entre Estados Unidos y China, ¿no? Y es por Sí, un tema justamente de tecnología, ¿no? Entonces ya ahí nomás se responde automáticamente la pregunta, ¿no? ya ¿Quiénes me son los que respondiste. lideran el mercado? Ya. Obviamente es China y Estados Unidos, ¿no? Muchos pensarían que Japón lo lidera, pero realmente no, está un puesto muy abajo de ellos. Pero sí, China y Estados Unidos son los que lideran el mercado. India también creo que es un país muy, también tiene sus desarrollos, ¿no me parece, no? Sí, exactos también. Tendríamos que ver el ranking, pero si tú me preguntas quiénes son los líderes en el mercado, ¿sí? Indudablemente los es China y Estados Unidos. Es más, es decir, por ejemplo, Estados Unidos decía, oye, mira, nosotros desarrollamos tecnología, viene China, nos la copia y nos la mejora, ¿no? Y sale al mercado, ¿no? Entonces nosotros gastamos millones en investigación y ellos realmente se la copian y la mejoran, ¿no? Pero también para mejorar, es decir, incluso para copiar y mejorar, necesitas a gente Claro, capacitada, ¿no? que sepan, Entonces, por claro. eso es una de las personas, es uno de los estados que lideran justamente el campo de lo que es la inteligencia artificial. Y lamentablemente más se enfoca la inteligencia artificial, al menos en ello, para lo que son, digamos, la guerra, ¿no? Defensa militar y todo esto. Lamentablemente, ¿no? Es decir, lamentablemente hay sistemas inteligentes para hacer ataques tácticos, ¿no? Te das cuenta de el mal uso que se ha dado a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que también te diga cuáles son los objetivos claves para derrotar a un Estado, ¿no? Obviamente dirán, bueno, esto son invenciones tuyas, de lo que tú piensas, pero a veces uno no tiene que inventar nada, ¿no? Es decir, uno ve las noticias y ve los usos que se le puede dar a la tecnología y saca esas conclusiones, ¿no? Y ahora, quién es el que valida esto? El tiempo nada más. Pasa un tiempo y te das cuenta, muchos dirán, no, es una paleta de Trump con el presidente de China y esto, pero si uno analiza en el fondo, tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón que para hacer lo que es inteligencia artificial o cualquier tipo de desarrollo, pues simplemente necesitas tú tener mucho presupuesto. Ahora, eso también es porque nosotros estamos bien atrasados. Es decir, si tú ves de repente el presupuesto de Estados Unidos y China para temas de desarrollo, inteligencia artificial, ves un presupuesto bien alto, ¿no? Yo pregunto cuál es el presupuesto del Perú para inteligencia artificial, no sé dónde obtener esa información realmente. Tú, Claro. por ejemplo, que estás en el mundo justamente también del Estado, te preguntaría, José Luis, ¿dónde puedo yo consultar el presupuesto para proyectos de inteligencia artificial? Yo creo que también te costaría de decirme, ¿no? De repente me decía algún organismo, Claro, hay una algunos institución. proyectos, ¿no? Por ejemplo, que Concitec promueve, ¿no? De algunos proyectos de investigación, pero claro, como tú señalas un poco desde el punto de vista estratégico como país, ¿no? Y creo que ahí está la brecha todavía. Sí, sí, interesante darles lo que nos señalas, ¿no? Estos países sí, efectivamente hay un avance muy, muy, eh,
digamos, nos llevan mucho de la ventaja, ¿no? Pero yo creo que hay profesionales en nuestro país que pueden utilizar esa tecnología o desarrollarla, hacer cambios en bien de nuestro propio país, ¿no? Hay que dar esas oportunidades, No, y hay que en ese conocer. sentido, sí, José Luisa, porque si tú ves, por ejemplo, la NASA, que es una entidad privada en los Estados Unidos, no son gente de Estados Unidos que trabaja ahí, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Hay peruanos trabajando ahí, hay chilenos, mexicanos, es de todos los países latinoamericanos, ¿no? Y de repente si tú vas en esos países, de repente hay más latinos que propios residentes de Estados Unidos. Claro, la ciencia es una, digamos, involucra colaboración, ¿no? Y yo creo que a veces es importante también resaltar ese aspecto, ¿no? El hecho que haya muchos profesionales, quizás en otros países hay en la NASA o en la Agencia Europea o en ciertas, digamos, instancias que tienen que ver con el desarrollo de ciencia y tecnología, el que conozca a muchos chicos jóvenes, ¿no? Así como tú, o autodidactas, ¿no? Que conozcan este mundo. Es importante también porque yo creo que ahí es donde cada uno, digamos, puede también brindar, ser parte de esa solución, ¿no? Como indica Resiliencia TV, ¿no? Y brindar, digamos, o aportar con su granito de arena a ello. Arles, un poco ya para ir finalizando la entrevista, ha sido muy interesante todo lo que nos has venido contando. Eh, Cuéntanos en esta época de pandemia, ¿no? ¿Cómo crees que ha contribuido la inteligencia artificial y la ciencia de datos en estos tiempos de pandemia? ¿Ha contribuido o no ha contribuido? ¿No? A nivel, digamos, ¿no? Del planeta, ¿no? ¿Has identificado algo donde sí se ha utilizado, digamos, de manera eficiente o positiva en este aspecto? Mira, hay países que sí lo han utilizado, es decir, ya saliendo un poquito de nuestro contexto nacional, ¿no? Hay países que sí han creado aplicativos que te pueden predecir dónde hay personas infectadas, pero hay lugares que tú puedes evitar, ¿no? Ya lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Entonces Sí. vemos que sí, la inteligencia sí. Mira, ahora también, pues, para lo que son los negocios, ¿no? También se utiliza mucho, ¿no? Lamentablemente, es decir, la inteligencia sigue operando en un momento de pandemia como así ha sido operando anteriormente, ¿no? Inclusive, pues se ha aprovechado más para generar muchos ingresos a grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, estar encerrado, pues te lleva también a más momentos de ocio, por ejemplo, y Más pues, datos, ¿no? claro, Tienen. más momentos de ocio y que tú puedas, digamos, ver, por ejemplo, Netflix, ¿no? De repente en esta pandemia, no cuántas veces de repente has visto Netflix. Y evidentemente, inteligencia artificial ahí aprendiendo tus gustos con respecto a las series, películas que te pueda recomendar, ¿no? Y de repente se ha hecho más compras online también actualmente por la pandemia, ¿no? Entonces, más información para la inteligencia artificial de tu gusto de compra, ¿no? Y de repente a través de tus redes sociales, equipos, has notado más publicidad de lo que realmente recibías Arles, anteriormente. ahora, la tecnología trasciende, ¿no? O sea, no trasciende países. ¿Consideras que, bueno, estamos, como tú dices, ¿no? Un poquito todavía faltan, digamos, cosas, pero todo esto un poquito lleva a que me pregunte sobre las regulaciones, ¿no? O sea, de una u otra manera, digamos, habría que también ahondar en ese aspecto de las regulaciones, hasta dónde también se permite que puedan obtener información de uno, ¿no? Y yo creo que eso es un llamado, ¿no? Digamos, ¿no? A las instancias competentes para que puedan, digamos, ver, porque tú me dices, pareciera esto una película, ¿no? Porque tú me dices muchas cosas que se están haciendo y la gente ni enterada. Entonces, ahora, no queremos alarmar a nadie, ¿no? Pero la idea también es ver y tener la claridad en estos términos, ¿no? La regulación, ¿no? Un poco lo que quería ahondar en el tema de la regulación sobre el tema del poder obtener información de la inteligencia artificial. Mira, justamente si tú ves en el tema de las regulaciones, pues hay países ya desarrollados que sí tienen tema de regulación al respecto, ¿no? Pero ese sería un lado, es entre si tú eres libre de usarlo o no, ¿no? Por eso hay términos de condiciones, ¿no? Por eso ponen términos de condiciones. No te queda más que otra que aceptar, ¿no? Si tú pones no Si utilizo no usas la herramienta, claro. justamente, entonces yo también como parte, digamos, de esto, pues claro, tú dices, oye, mira, hay que ver normativa, que esto, ya, fácil, pues no sacamos una normativa.
la persona debe aceptar justamente que su información sea utilizada. Ok, ya con eso arreglaron todo, bueno. Es decir, ¿qué tipo de normativa es eso, bueno? Hay otros países como Estados Unidos que te dicen, oye, por nuestra constitución, pues, y además como esas empresas están alojadas en esos países, porque si tú me dices, oye, Facebook, aquí en Perú, reguláramos, ¿pero qué vas a regular si aquí no tienen ninguna empresa, no tienen ninguna central? ¿Cómo vas a regular Google, no? Por ejemplo, ¿no? Pero ahí en Estados Unidos, donde sí, digamos, tienen su centro de operaciones, y ahí pueden ser regulados, ¿no? Por ejemplo, a Facebook, por la normativa de Estados Unidos, tú puedes decirle a Facebook que te dé toda la información que tiene sobre ti, ¿no? Y es así como la Wow. gente ¿En serio? sabía que le estaban espiando, ¿no? ¿Cómo es posible que sepan esto? Es decir, Facebook sabía más de ti que tú sabías de ti mismo, ¿no? Tú de repente ni sabías que te gustaban determinados tipos de rasgos en la persona, pero ¿cómo detectó eso Facebook, por ejemplo? Porque, por ejemplo, Facebook inclusive podría decirte cuál es tu chica ideal, ¿no? Sí, esa es la pregunta clave. ¿Cuál es mi chica ideal? Y hay muchos aplicativos que explotan este tipo de información, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es tu chica ideal? Y tú, a ver, si tú me preguntas esto así en una conversación, yo podría decirte algo muy, digamos, así a la volada, pero no, de repente me gusta una chica de pelo largo, así, ¿no? Pero sería muy así a lo que tú me dijiste y a lo que se me ocurrió, ¿no? Pero Facebook te está dando datos estadísticos basados en los me gusta que tú diste, ¿no? Sí. En los comentarios que tú hiciste, ¿no? Te por ahí, y estos datos pues provienen de muchos años. Es decir, estos datos, entonces ahí ve una tendencia, ¿no? Entonces a este chico le gustan las personas de tal tipo, ¿no? Papa, y estas son sus características. Ahora, sí, mira, si tú no habrás notado, yo he visto que inclusive en el aplicativo de Facebook ya hay para encontrar pareja, ¿no? Ahora tú preguntarás, oye, pero ¿tú crees que Facebook va a encontrar a mi pareja ideal? Y yo te digo, por supuesto que sí, ya tienes los datos ya. Y te va a mostrar perfiles con respecto a los datos que tienes sobre tu gusto, ¿no? Y tú de repente puedes entrar al aplicativo. Yo como desarrollador, yo tengo que estar usando todos los aplicativos, ¿no? Y después, oye, esta chica muy bonita, ¿no? Esta también, ¿no? Y esta también, qué raro, ¿no? Qué raro que no justamente te muestre lo que a ti te llama más en una persona. Y a veces uno no lo sabe conscientemente, pero ya Facebook está sacando estos datos, ¿no? Claro, te perfila, ¿no? Es un análisis de perfilamiento en base a la información, como señalas, y eso Y está asociado un poco, como lo has explicado muy bien, a la obtención de información, ¿no? En grandes volúmenes, ¿no? Hasta por minuto, segundo, en medida que tú utilizas la herramienta, ¿no? por Ahora, hora se están generando petabytes, ¿no? wow. Imagínate, petabytes en todo el mundo. Ahora, también hay un lado muy divertido de esto, ¿no? Es decir, si alguien me va a analizar un perfil psicológico de mí, siendo una persona astuta, tú también podrías usar esto a tu favor. Exacto, sí, sí. Por ejemplo, mira, de repente por ahí alguien le dice, oye, Facebook, dame información sobre personas interesadas en temas ambientales, ¿no? Entonces yo digo, oye, yo quiero que cuando alguien ese tipo de consulta, o si de repente utiliza algún servicio de Google para hacer ese tipo de consulta, ya pues no empieza a publicar puro post sobre temas ambientales, ¿no? Comparte información sobre temas ambientales, haz tu canal sobre temas ambientales, utiliza a tu favor. Entonces, oye, el perfil para temas ambientales sale, de repente ni siquiera tienes una carrera que diga ingeniero ambiental, pero si publicas temas ambientales, comentas temas, Claro. compartes temas ambientales, la inteligencia artificial, qué va a decir? Esta persona es una persona óptima para temas ambientales. Che. ¿Te das cuenta? Sacaste algo de provecho, ¿no? Si tú compartes cosas positivas, che, es una persona de repente congruente con lo que dice, ¿no? Pero también es un lado, mira, yo te digo que ahorita también con la legislación internacional, ¿eh? No te estoy diciendo legislación Claro, propia nuestra, entiendo, se ha entiendo. regulado un poco, ¿no? Pero yo como programador, así como curioso, también, por ejemplo, antes en Facebook tenía una API liberada que podría decir, oye, José Luis Vázquez, ¿cuáles son las palabras que más usa? Yo podía consultar ese tipo de información. Dirá, pero ¿para Ah, qué te va a servir las palabras que más usa José Luis Vázquez? Para no, decir, claro, para claro, crear una conexión psicológica, ¿no?
Por ejemplo, tú y yo nos conocemos recientemente, o mejor ponerlo en caso con una chica, ¿no? Puede sonar medio extraño, ¿no? Yo también conozco una chica, esto, tú sabes que siempre estamos interactuando con varias personas, yo soy soltero, conozco una chica, y el primer día la agrego a Facebook. Lo que hace la gente agregar a sus redes sociales, ¿no? La agrego a Facebook. Y suponiendo en el supuesto de que todavía funciona la API que había antes. Entonces, funcionando dicha API, dije, a esta chica, ¿cuáles son las palabras que más usa? Tal, 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 ¿ya? Me resalta, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir por chat, ¿no? Lo común que tú agregas, empiezas a escribir en la noche, que agregaste, ¿no? Estás escribiendo ahí, y utiliza las mismas palabras que ella utiliza. Entonces esta persona dice, qué extraño, mira, está utilizando las mismas palabras que yo uso, que hay una conexión psicológica, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que esto lo podían usar, digamos, personas, digamos, acosadores, ¿no? Claro. Personas manipuladoras, ¿no? Había un riesgo. Entonces, por eso se limitó Eso ese se ha tipo de... regulado. Ya, claro. Te Lo podía entiendo. consultar también cuál era tu historial. Es decir, por ejemplo, tú a qué horas ingresabas, cuáles eran los días que más ingresabas, tu rutina, ¿no? Y ya le dabas a una persona de rutina justamente para poder contactar contigo. Yo no tenía que estar todo el día conectado para entrar. Veía, por ejemplo, tal persona, si el tal chica que me gusta se conecta más a tal hora, ¿no? Siempre está a tal hora conectado. Y esa información estaba pública. Y yo te Wow. digo que yo te doy fe de Quizás, eso, porque yo sí quizás. hice ese tipo de consultas, Mm. pero desde el punto de vista académico, ¿no? No desde el punto de vista de acosar a nadie, ¿no? Arles, y dime, quizás por lo que tú señalas, la, todo este desarrollo, inteligencia artificial, la ciencia de datos, también genera, creo que, un montón de espacios en los cuales todavía son muy, muy pocos conocidos, ¿no? Quizás hay mucho riesgo que no se evidencia hasta que hayan casos donde suceda, como tú lo señalas, ¿no? La interacción de toda ecosistema, podríamos decir, digamos, tecnológico que se genera en medida cuando generas pues un Facebook, un Twitter, es independiente para cada persona porque es como tú misma lo has señalado, es como un mundo para cada uno de ellos. Pero esto, al acceder, a que otra persona acceda a la información, puede generar, pues, y así me imagino que debe haber muchos riesgos que aún no sabemos, pero ahí la parte importante está en señalar que es muy importante que la información, la tecnología, los desarrollos se utilicen con muchos criterios, digamos, éticos, ¿no? Mucho criterio ético, digamos, generando bienestar a las personas, ¿no? Yo creo que ese principio no debería de perderse. No se puede regular esto, ¿no? Eso es algo que no se puede regular. Pero creo que eso es algo que se debería, digamos, asimilar. Arles, muy interesante todo lo que nos has contado, de verdad, ha sido muy, 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 eh, gratificante escucharte, ¿no? Todas las cosas que nos has dicho. Y ya en esta parte, digamos, final de la entrevista, te diría, ¿cuáles serían, ¿no? Esas palabras, digamos, finales a los jóvenes eh, eh, que quieras, digamos, señalarles? Ya, antes de terminar, pues simplemente hay que hacernos una pregunta cuando estamos en el medio de la tecnología. Una pregunta nomás, Claro. ¿no? Si un servicio es gratuito, ¿cómo gana dicha empresa, no? Cuando un servicio es gratuito, la respuesta es el cliente eres tú, ¿no? Por ejemplo, Facebook gratuito, el cliente eres tú. Tu información es la que ella, genera ingreso, ¿no? Y podría ponerte ya de lado, dejando de lado el tema de redes sociales, algo para muchos programadores. Por ejemplo, usamos GitHub o GitLab, por ejemplo, que son servicios donde puedes almacenar tu GitLab, sí. código, pero son servicios que antes eran de pago, pero luego lo quitaron y ahora es gratuito. Y tú te preguntarás, oye, Arle, pero ¿cómo subsisten estas empresas? ¿No? Necesitan servidores para almacenar toda la información de todos los Claro. programadores del mundo, ¿no? Es decir, lo van a poner en su bolsillo. Hay una institución que lo financia. No, tu código es el, ¿cómo se llama? Lo que a ellos le mantiene. Es como el tesoro, ¿no? Claro, La como zanahoria, digamos, sí. código. Con tu código están generando inteligencia artificial que aprendan a programar. Y va a llegar un momento, y no te digo un momento, ya hay inteligencia artificial que sabe programar. Tú le dices, oye, quiero hacer un carrito de compra, y te bota todo el código para hacer un carrito de compra.
De repente ahorita no te crean proyectos grandes, pues de repente sí, de repente yo no estoy enterado, pero de repente sí. Pero sí te podría decir que hay inteligencia artificial que ya te crea código. Y va a llegar un momento en que te haga proyectos, ¿no? Entonces ya va a llegar un momento en que Arles va a ser desfasado también, así, y reemplazado por la inteligencia artificial para programar. Evidentemente te reemplaza, pero se abren otros campos, ¿no? No todo se puede automatizar, pero vemos que inclusive en algo tan, digamos, que es para programadores, que es gratuito, tienes que preguntarte eso, ¿no? Mi código, lo que yo estoy brindando a la herramienta, eso lo van a utilizar para generar ingresos, ¿no? Ahora, también Google es gratuito, pues la pregunta sería, ¿por qué es gratuito, no? Pero es una gran herramienta, tú das datos personales, ¿no? Claro. Pero de repente todo lo que desarrollas ahí ya no es tuyo, ¿no? Así como, por ejemplo, ahorita este vídeo que tú estás haciendo ahorita, utiliza YouTube es gratuito, ¿no? Pero lamentablemente cuando tú subas este vídeo, ya no es de tu propiedad, es de YouTube, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, tu vídeo es justamente la que genera ingreso, ¿no? Entonces, das cuenta que siempre en los servicios gratuitos realmente no son gratuitos, ¿no? Es porque realmente se invierte, ¿no? El producto que ellos ofrecen eres tú. Tu información es el producto, ¿no? Y ahora sí, ya dando mi mensaje final para cerrar la entrevista, pues simplemente diría que, bueno, nunca terminen de aprender, ¿no? No solamente en el mundo de lo que es la tecnología, ¿no? Sino en los diferentes campos, que siempre estén, digamos, dispuestos a compartir lo que saben. Por ejemplo, en tu caso, tú eres biólogo y también estás tocando temas de tecnología, ¿no? Y estás difundiendo, ¿no? Y así a cada una de las personas yo digo que, bueno, se dediquen a aprender y cuando ya dominan, pues simplemente también se dediquen a enseñar, ¿no? A difundir lo que sepan, ¿no? Y si al menos no pueden hacer eso, pues al menos que toda la información que generen, pues le pongan a disposición de otras personas, porque tú sabes, tú haces algo y luego esa información la utiliza otra persona y se va construyendo una cadena, ¿no? Y vamos construyendo muchas cosas a favor de nuestro país, ¿no? Como por ejemplo, muchos de los aplicativos que yo también tengo un aplicativo sobre el lago Chinchaycocha, sobre lo que es Tambopata, ¿no? Por ejemplo, y estos están libres al público, la gente lo puede consultar, inclusive si ingresan a mi canal van a encontrar algunos vídeos hablando al respecto y de los enlaces donde están los aplicativos, ¿no? Y están ahí todos mis aplicativos que podrían utilizar de repente para hacer investigación, ¿no? Entonces yo también digo que esto hagan los chicos, ¿no? Y al menos creo que en la parte de la autodidacta le va a servir mucho a cualquiera, ¿no? Y que siempre sean perseverantes, porque incluso, digamos, en lo que es el mundo de la inteligencia artificial, y hablando ahorita de lo que estamos tratando, muchos dirán, inteligencia artificial, qué pro, ¿no? Pero no saben que detrás de ello hay mucho marco teórico, es decir, muchas horas por leer, ¿no? Muchos piensan, no, es simplemente meterle ahí código, y no es eso, ¿no? Muchas horas para leer marcos teóricos. Luego de leer marcos teóricos, siempre es un mundo que va cambiando. Entonces, como siempre va cambiando, siempre vas aprendiendo. Es decir, nunca vas a saberlo todo. Sí, ahora, es posible, mira, yo de repente desarrollo un proyecto, ¿no? Por ejemplo, poniendo así un proyecto X, de repente estoy creando un modelo para detectar deforestación, ¿no? Patrones de deforestación. Pero ya hay otra persona en otra parte del mundo, de repente en la parte opuesta del mundo, que está haciendo lo mismo que yo, ¿no? De repente yo tardo muchos años en hacer el modelo, pero esa persona de repente lo termina antes que yo y lo publica. Entonces, de repente, varios años de investigación de repente ya no tendrían mucho uso porque ya alguien ya publicó al respecto, ¿no? Entonces, Claro. esto como que es una carrera, ¿no? Es ser competitivo, ¿no? Pero cuando uno está en el mundo de la investigación, pues simplemente no vas a acelerar las cosas por el riesgo a eso, ¿no? Sino es algo que te expone, ¿no? Además, también queda el beneficio propio, digamos, de sentirte bien contigo mismo, ¿no? Si de repente tú estás haciendo una investigación y alguien más ya te ganó en dicho campo, pues simplemente no te sientas mal, ¿no? Siéntete que estabas haciendo algo por Claro. activo, ¿no? O sea, algo grande que muchas personas consideraron que es, eh, digamos, algo que se debe investigar, ¿no? Y pues simplemente eso, ¿no? Perseverancia y autoaprendizaje, ¿no? Nada más.
Gracias, Arles. Gracias por este tiempo que te has dado. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, amigos, por estar en este su programa Resiliencia TV y nos estamos viendo hasta una próxima edición. Muchas gracias. Y recuerden que nosotros somos parte del ambiente a cuidar el ambiente. Nos vemos.